Doctor, muy buenas noches, como siempre, bienvenido a esta programación de Sin Fronteras. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda su audiencia. ¿Qué podemos hablar de lo que significa la firma de este acuerdo con Irán? Doctor, un país, como todo mundo sabe, país de terroristas, de criminales, y por supuesto que esto está causando la preocupación de la región, ¿no es cierto? Países, como le decía, Argentina, Paraguay y otros se han pronunciado y han manifestado justamente su desacuerdo y su descontento, su molestia por lo que está haciendo Bolivia en el plano internacional. ¿Qué nos puede comentar usted a propósito de esta situación? Para estar y analizar, hay que recordar el contexto en el que vive Bolivia. Hoy día es de el uno o caso chavismo, que bajo la jefatura controla Venezuela y Nicaragua. Entonces, lo que está haciendo Bolivia no es decisión soberana de Bolivia, ni siquiera decisión de su gobierno. Es la decisión que se ha tomado en La Habana en el marco del interés del grupo del socialismo del siglo XXI de completar la penetración de las dictaduras de ultramar en las Américas. Y para eso se han hecho dos cosas, porque este no es un hecho aislado. Lo primero que se ha hecho es que el gobierno de Bolivia entregue el litio boliviano a China y Rusia. Y lo segundo que se ha hecho es que complemente esa entrega con el acuerdo militar con Irán. Y esa decisión ha sido tomada en Cuba y ha sido instruida tanto a Evo Morales como al presidente Arce, al jefe del Estado Arce Catacora, en el viaje que ambos han realizado a La Habana con el pretexto de que los abuenan. En verdad ese ha sido un viaje que ha sucedido en el momento en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia visitó Brasil, visitó Venezuela, visitó Nicaragua y visitó Cuba. Y después el presidente, el dictador presidente de Irán, visitó Venezuela, visitó Nicaragua y visitó Cuba. Si ustedes miran las fechas y miran aquello, se ha negociado el futuro de Bolivia por Cuba y después se le ha dado la instrucción a los operadores locales que son Evo Morales y Arce Catacora. Entonces hay que circunscribir muy concretamente lo que llaman el acuerdo militar como un acuerdo de consolidación de Bolivia como un territorio al servicio de las dictaduras, de la mano de lo que es la penetración militar en territorio boliviano para que Bolivia represente una amenaza regional, no solamente a Chile, no solamente a Paraguay, no solamente a la Argentina, al Perú y a los países vecinos, sino a toda la región, porque aprovechando el litio, aprovechando el uranio de Bolivia, aprovechando las alturas de los montes y de la cordillera de los Andes que tiene Bolivia, se han de desarrollar una serie de cuestiones que tienen que ver con generar seguridad y atentar contra la paz y la seguridad internacionales en la región y en las Américas, teniendo a Bolivia como plataforma de la dictadura de Irán, punta de lanza, en este caso socia de Rusia, que está invadiendo Ucrania y que está asociada con China. O sea, esto es parte de un contexto de penetración y de utilización y de entreguismo, de traición a la patria que se ha hecho con Bolivia por mandato de los jefes de la gente que detenta el poder en la dictadura satélite de nuestro país. Pero sumado a todo esto que usted manifiesta, doctor, que evidentemente esto implica un plan de la consolidación del comunismo en nuestra región, sobre todo Bolivia, por su ubicación estratégica. Al margen de todo aquello, también la preocupación en los bolivianos en estos momentos surge en sentido de que la presencia de militares iraníes en Bolivia, pues también vienen a lo que significa la consolidación del comunismo en nuestro país, de sometimiento a la población. Se las va a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas para someter a los bolivianos justamente y consolidar ese comunismo radical en Bolivia, ¿no es cierto? Y sobre todo también para tomar ya algunos preparativos para lo que serán las próximas elecciones del 2025. Viene ya preparando lo que será ese gran fraude, ¿no es cierto? Hace meses atrás también se habló de la presencia de militares venezolanos que ingresaron al país y todo el mundo se pregunta qué es lo que van a hacer en territorio boliviano.
Hay quienes ya están hablando de que justamente se está reuniendo a toda esta gente para que empiecen a trabajar en el sistema informático y todo lo que será, insisto, las elecciones del 2025. ¿No lo ve usted también por ese lado, doctor? Mire, lo que yo veo es que primero esto no es algo que está empezando a suceder, ya sucede desde hace años. Le pido que recuerde la fundación de la denominada Escuela Antiimperialista del Alba en Santa Cruz, en los terrenos de las unidades que antes eran Rangers, donde para esa inauguración, además de estar militares venezolanos y cubanos, estuvo el entonces ministro de Defensa de Irán, precisamente acusado internacionalmente por la masacre y la explosión que hicieron en la AMIA, en la Asociación Judía en Buenos Aires, Argentina. Desde entonces viene esto. Irán tiene instalado en Bolivia desde principios del gobierno de Evo Morales y a lo largo de toda su dictadura un sistema de comunicación en el cual tienen licencias del Estado boliviano y operan bajo las reglas, la cultura, la metodología, incluso la vestimenta iraní. Hay una penetración cultural sobre Bolivia. Antes de que Evo Morales instale la dictadura en Bolivia no había ninguna expresión de lo que es la religión que expande la dictadura teocrática de Irán, porque es una dictadura teocrática fundada en conceptos religiosos, que han sido expandidos desde hace más de 10 años e implantados en Bolivia a costa de la necesidad y la presión al pueblo boliviano. O sea, esto es algo que está sucediendo, pero yo quiero resaltar tres notas características. Primero, Bolivia es una dictadura y un narcoestado. Segundo, Bolivia es una dictadura no nacional, es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI y por lo tanto recibe órdenes del exterior. Tercero, quien ordena sobre la dictadura de Bolivia es la jerarquía cubana. Y lo que está sucediendo en Bolivia hoy día con el entreguismo del litio, que no es poca cosa, sin ninguna licitación ni nada, le han entregado a China y a Rusia el litio boliviano y acto seguido han firmado convenios militares para hacer de Bolivia una plataforma militar para las dictaduras, utilizando la posición geopolítica y geográfica de Bolivia. Entonces, esto es un tema muy grave que además de ser atentado contra la paz y la seguridad internacionales, busca la consolidación definitiva de una dictadura en Bolivia que ya existe. Y lo que el pueblo boliviano tiene que hacer es darse cuenta y denunciar públicamente que Bolivia no es una democracia hace años, que si por alguna circunstancia le hicieron creer al pueblo boliviano que con la elección del 2020, que sufrió la alta traición de parte de la oposición funcional, que terminó reconociendo esa elección antes del conteo de votos siquiera y que nunca se revisaron los hechos de fraude que se cometieron, suponiendo inclusive, cosa que no es cierta, que habría una legitimidad de origen como democracia por la elección del 2020, se ha perdido todo aquello y hoy día hay una absoluta pérdida de la legitimidad de ejercicio, porque en Bolivia no se cumplen ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia. No hay respeto a los derechos humanos porque hay presos, perseguidos y exiliados políticos. No hay separación de dependencia de poderes porque el poder judicial es el mecanismo de persecución siguiendo la metodología de la dictadura cubana impuesta en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Tercero, no hay Estado de Derecho porque no se respeta la ley. Ellos fabrican cualquier tipo de disposiciones que son más bien para violar los derechos humanos, que incluye la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que viola una cantidad importantísima de derechos humanos, incluido el de la democracia porque hace desaparecer el voto universal. No hay posibilidad de elecciones libres y limpias porque se ha fraguado un padrón electoral falsificado que no ha querido ser esclarecido con el censo reclamado por Santa Cruz, por el departamento y el pueblo de Santa Cruz, que ha sido reprimido después de 36 días de paro cívico. Y finalmente no hay organización política libre porque hay exiliados. Entonces Bolivia es una dictadura y hay que empezar por eso. Bolivia es una dictadura que además está realizando como satélite del sistema castrochavista, está realizando y completando la entrega completa de la patria. No hay ningún rasgo ya de soberanía. Le han entregado el litio y le han entregado los recursos energéticos estratégicos a Rusia y a China, sin ningún proceso legal. Y acaban de entregarle el país en aspectos de seguridad a Irán.
Entonces, la situación es muy delicada, es muy grave y va más allá de una concepción electoralista del 2025, donde si hay elecciones, serán unas elecciones en dictadura donde el pueblo vota pero no elige, porque los bolivianos podrán votar por quien quiera, pero no habrá elección, porque eso va a estar digitado para que Evo Morales vuelva a tomar el poder. Ejemplo, algunas voces en sentido de que ya es hora de que los bolivianos hagamos algo para evitar, ya en este caso con la firma con Irán, para evitar justamente la presencia de iraníes en Bolivia. Pero ¿qué podemos hacer los bolivianos, doctor, desde su punto de vista, tomando en cuenta un régimen como el que está en estos momentos vigente en el país? Lo primero que hay que hacer es denunciar y establecer que ese régimen es una dictadura, porque si Bolivia está en democracia, todo está bien hecho. Ninguno de los actos de entreguismo y de traición a la patria, los contratos de litio con China y Rusia y el contrato militar con Irán, son actos de soberanía, son actos de traición. Ninguno de esos está amparado por los intereses bolivianos, están entregando el país. Y en ese sentido son prueba de la existencia de la dictadura. Y lo primero que hay que hacer es denunciar, probar y que el mundo sepa que Bolivia es una dictadura, pero lo tiene que decir el pueblo, lo tienen que decir los dirigentes. No espero que lo diga la oposición funcional, que es además rehén, porque la oposición funcional es parte de esa simulación de democracia con la que están encubriendo la dictadura. El momento en que el mundo sepa y reconozca que Bolivia es una dictadura, todas las cosas cambian. Para empezar, ninguno de los contratos de entreguismo que estamos comentando, ni de la entrega del litio, ni los acuerdos militares tienen valor legal, porque en efecto no tienen. Lo que están haciendo es desconocer la soberanía boliviana, desconocer la seguridad boliviana y atentar a costa del pueblo boliviano contra la paz y la seguridad internacional, que es una cosa muy seria. Entonces, el primer tema que hay que hacer, que no es violento, que no tiene nada que ver con cuestiones que puedan ser incluso objeto de represión, es aceptar, reconocer y denunciar para que el mundo sepa y reconozca que Bolivia es una dictadura, y es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, cuyo jefe es la dictadura más antigua de la región, que es Cuba, donde se han definido todas estas cosas. Le estoy mostrando con claridad qué es lo que ha pasado para que los operadores de la dictadura transnacional cometan la traición a la patria, tanto en el contrato con el litio, como con el contrato y el convenio que han hecho con el tema de la seguridad nacional. La instrucción ha sido dada en Cuba, personalmente a Evo Morales y a Arce Catacora, y ellos han cumplido aquello y los sucesos han sido muy rápidos, absolutamente ilegales, absolutamente atentatorios a la soberanía y a la seguridad del pueblo boliviano, pero han sucedido y ahí están. Que lo que estamos viviendo los bolivianos, pues evidentemente no pasa nada con una supuesta democracia, es una dictadura, pero muy fuerte la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Muy consolidada ya en Bolivia. Pero a propósito de esto, pasados días estuvimos escuchando un análisis, una reflexión que hacía un conocido periodista de CNN en español, por ejemplo, cuando hablaba sobre la realidad de los venezolanos. Lamentablemente la comunidad internacional se dedica solamente a solidarizarse con el noble pueblo venezolano, por ejemplo, decía él, y que nadie a la hora de la verdad hace nada por liberar tanto a Venezuela, Nicaragua, no hablemos de Cuba, ¿no es cierto? Que son, creo yo, palabras mayores, pero al menos Venezuela o Nicaragua, pero simplemente la comunidad internacional observa y manda sus mensajes de solidaridad. ¿Qué se puede hacer ante esa situación, doctor? Primero, lo que usted comenta no es cierto, porque lo que llama la comunidad internacional tiene impuesto un sistema muy importante de sanciones a las tres dictaduras que usted ha mencionado. Y como Bolivia no es dictadura, no tiene ninguna sanción. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están excluidos prácticamente del sistema económico internacional. Tienen sanciones de comercio, tienen sanciones de transporte. Los dirigentes de esas dictaduras están perseguidos internacionalmente. Hay 15 millones de dólares por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, porque es el jefe del cartel de los soles, un cartel de narcotraficantes formado en Venezuela por los generales venezolanos y los miembros del gobierno. Acaban de extraditar de España al Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia de la dictadura de Hugo Chávez y que tiene información muy importante sobre esto.
Nicaragua está sancionada y Cuba tiene una situación de crisis económica por la quiebra y por el fracaso de su modelo, y tiene además un conjunto de señalamientos internacionales. Nicolás Maduro está siendo procesado en la Corte Penal Internacional. La Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional se está aplicando en tribunales de Estados Unidos y de la Argentina contra miembros de los regímenes dictatoriales de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Nada de eso pasa respecto a Bolivia porque obviamente no está reconocida como una dictadura. Entonces la importancia de que los bolivianos señalen al régimen que detenta el poder en Bolivia como una dictadura para que el sistema internacional lo reconozca así es vital. O sea, yo no comparto la opinión que usted acaba de dar, porque seguramente no se hace lo necesario, pero la comunidad internacional tiene pasos muy importantes. Quiero decirle que hay informes de la Organización de Estados Americanos que señalan a Venezuela como una dictadura, que hacen lo mismo con Nicaragua, y que hay declaraciones del secretario general de la OEA que señala a Cuba como una dictadura jinetera, que es un término realmente duro. Entonces, no es cierto eso. Lo que pasa es que Bolivia está excluida de aquello. Ahora que han celebrado una reunión con la Unión Europea, las 3 dictaduras han quedado claramente señaladas, pero Bolivia ha navegado con bandera de democracia como si nada pasara. Y presentarse como una democracia y no ser denunciada como una dictadura cuando tiene más de 280 presos políticos, cuando tiene más de 8.000 exiliados, cuando el aparato de justicia es el instrumento de persecución para ejercer terrorismo de Estado, y cuando acaban a potencias extranjeras sin ningún procedimiento que respete la soberanía nacional y los intereses del pueblo boliviano, y acaban de establecer que Bolivia va a ser la base del terrorismo internacional con el acuerdo con Irán, es solo cuestión de una dictadura. Entonces, para que la comunidad internacional participe, tiene que haber una acción interna. Y nadie de la oposición funcional de Bolivia ha señalado hasta ahora al régimen como una dictadura, incluyendo la gente que está presa política. Los tweets de la gente que es presa política siguen hablando del deterioro de la democracia, una democracia que no existe hace más de 10 o más años y que no ha sido rescatada en el casi un año del llamado gobierno de transición, que ha sido más bien un gobierno de continuismo, y que para lo que ha servido es para darle legitimidad a este régimen que sigue siendo una dictadura y que tiene bandera de democracia amparado en los resultados fraudulentos de la elección del 2020. Pero como le digo, la dictadura está probada por la ausencia absoluta de los elementos esenciales de la democracia. No existe ninguno en Bolivia, y si en algún momento hubo, que no existió, pero si en algún momento hubo una legitimidad de origen, no hay legitimidad de ejercicio en la democracia, y esta es una dictadura plena. Evidentemente, doctor, la comunidad internacional asume o aplica algún tipo de sanción, de medidas contra estos dictadores, pero lamentablemente ese tipo de medidas no logran el éxito que todos quisiéramos, ¿no es cierto?, que se liberen de estas dictaduras a estos países. Esa es una gran verdad, porque ellos continúan haciendo de las suyas, pese a esas medidas de la comunidad internacional, por un lado. Y por otro lado, ¿qué tendríamos que hacer entonces los bolivianos para que la comunidad internacional vea de que lo que estamos viviendo acá es una dictadura como tal vez muy similar a la que vive Venezuela, doctor? ¿Cuál tendría que ser el pronunciamiento? ¿Cómo tendría que manifestarnos los bolivianos para que la comunidad internacional entienda la situación que estamos viviendo los bolivianos? Los líderes cívicos, sindicales, estudiantiles, la oposición de verdad, no la oposición funcional, tienen que decirlo. Tiene que haber una gran movilización nacional señalando que Bolivia es una dictadura. ¿Cómo fue que Bolivia salió de las dictaduras anteriores? Primero señalando que es una dictadura y después luchando contra ella. Si Bolivia es una democracia, estamos condenados a obedecer todos los crímenes que esta gente está cometiendo, que tiene además impunidad y cobertura internacional por el socialismo del siglo XXI. Pero si Bolivia es una dictadura, como en efecto lo es, existe el derecho supremo del pueblo a denunciar aquello y a rescatar su democracia. Bolivia debería estar actuando con toda la resistencia civil activa para recuperar la democracia, pero no hay manera de recuperar la democracia si la simulación de democracia es la que se ha impuesto
como noticia oficial y es la que rige en Bolivia. Una de las formas con las cuales mantienen esa farsa en Bolivia es, por ejemplo, justificar la existencia de presos políticos como si fuera un problema de la justicia, cuando la justicia es simplemente una tecla, un títere de la dictadura. Pero hay gente que se presta a eso con campañas y con actuaciones públicas que confunden al pueblo boliviano. Pero yo le aseguro que la mayoría de los bolivianos saben que están viviendo en una dictadura, y en una dictadura además en la que se ejerce el terrorismo de Estado. Y les recuerdo que el terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de establecer miedo en la población para que en base a ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Hay dirigentes que ya ni siquiera declaran porque no quieren caer presos, no quieren ir a Chonchocoro y que les pase lo que le está pasando al señor Camacho, que está siendo objeto de atentados contra su salud y de tortura. No quieren que le pase lo que le pasa a la señora Áñez, que es presa política hace más de un año, que tiene sentencias y que también es objeto de tortura. Y no quiere lo que le pasa, que pase lo que le pase a miembros de las Fuerzas Armadas, generales, policías, a la Juventud Cochala, al dirigente Pumari del Comité Cívico de Potosí, todos presos. Con semejante cantidad de presos políticos, ¿cómo es posible que en Bolivia no se levante la voz para decir que esto es una dictadura y para pedir la libertad de todos los presos políticos como una manera de evitar el terrorismo de Estado con el que tiene amenazada a la gente, que si habla o si denuncia o se dice algo pueden ir presos o tienen que salir al exilio? Entonces, la comunidad internacional va a actuar, pero la manera de atacar y de terminar una dictadura siempre es una pinza. Es una acción interna enérgica y valiente de la que el pueblo boliviano nunca ha estado ausente, que es complementada por un apoyo internacional. Ahí está Venezuela de nuevo luchando con sus elecciones primarias contra la dictadura. Ahí está Nicaragua, han tenido que liberar a 222 presos políticos que están recorriendo el mundo denunciando esa dictadura criminal. Ahí está Cuba con el 11 de julio en que se levantaron los cubanos y que nunca se han dejado de levantar desde entonces. Tiene más de 1.100 presos políticos y la gente sigue luchando. O sea, ¿dónde está Bolivia? Bolivia no puede quedarse aceptando todos estos hechos que estamos comentando como si eso fuera una democracia. Pero gran parte de lo que está sucediendo con Bolivia, doctor, es lo que usted acaba de mencionar, esa política de terror, que es una interesante estrategia que utiliza el comunismo para someter a los pueblos. Y en Bolivia, pues les está dando buenos resultados. Como usted dice, justamente hoy ya la oposición, sabemos que es una oposición muy funcional al gobierno, pero también el resto de la población boliviana está un poco atemorizada, justamente. Está siendo presa de ese terror que está imponiendo el masismo en Bolivia, que cuando aparece un dirigente y se les pone al frente, pues inmediatamente le inventan un proceso judicial y se va preso. O sea, eso es lo que está sucediendo en Bolivia, y creo que mientras esto continúe así, pues va a ser muy difícil el que tengamos a algunos dirigentes bolivianos que quieran hacer conocer esta situación real de lo que estamos viviendo en la comunidad internacional, doctor. Es muy complicado. Mire, Silvano, después de más de 60 años de opresión, gente que ha nacido en el sistema castrista, en la dictadura, que ha sido adoctrinada, educada en ese sistema, se está levantando. O sea, esto es natural a los pueblos. El pueblo boliviano es muy valiente. No hay dictadura que haya durado en Bolivia, ni civil, ni militar, ni civil-militar. Hemos derrotado todas las dictaduras y esta no va a ser la excepción. Pero lo que hay que hacer es empezar concertando, coincidiendo con el pueblo de que esta es una dictadura. Porque si esta es una democracia, le digo de nuevo, todos tranquilos. Pero es una dictadura que navega con bandera de democracia, que simula que tiene una careta, que es una farsa, y que esa farsa impide, sumada al miedo, la movilización del pueblo boliviano. El pueblo boliviano nunca ha tenido miedo. Usted no se preocupe que el rato que el pueblo tenga clara que esta es una dictadura, la dictadura no va a durar. Así siempre ha sucedido y esa es la historia del pueblo boliviano. Y yo tengo la esperanza de que todos estos atropellos ya extremos que está cometiendo la dictadura, además de los presos políticos, de los crímenes que ha cometido, crimen certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la masacre del Hotel Las Américas, ordenada por Evo Morales y ejecutada
por miembros de la Embajada de Venezuela. Crímenes como las masacres que han cometido estando en el gobierno y en contra del gobierno que manejaba la señora Áñez, crímenes que han cometido para el derrocamiento del 2003, y en todos los crímenes le echan la culpa a sus víctimas. Además de eso, ahora entregar la patria, ceder el litio por decisión impuesta por Cuba a Rusia y a China, y hacer de Bolivia una base para el terrorismo iraní es muy grave. O sea, tiene que haber ya una reacción, y la reacción es empezar renunciando que estas son medidas de una dictadura, pero además no de una dictadura nacional. Esta es una dictadura satélite sometida, una dictadura títere, una dictadura que muestra el pongueaje de Evo Morales y de Arce Catacora a la dictadura cubana. Doctor, yo le agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza que tiene para atender nuestra solicitud, para conversar estos minutos sobre esta difícil y dura situación que estamos viviendo lamentablemente los bolivianos en estos tiempos, y la esperanza de que en cualquier momento podamos zafarnos de este tipo de regímenes que nos tienen a mal traer, y sobre todo en la comunidad internacional con una pésima imagen como cuando se habla de Bolivia, ¿no es cierto?, en la comunidad internacional del narcoestado, que de verdad es algo que nos tiene preocupados, y esperamos, insisto, poder liberarnos un poco de esta dictadura. Gracias, como siempre, doctor, por esa gentileza que tiene para con nosotros. Mucho gusto, muy amable, muy gentil.